Aunque estemos a millas de distancia y no pueda ver sus rostros, he sentido una conexión real con cada una de ustedes mientras hemos recorrido este camino de abrir más nuestro corazón a Dios. Rezo por ustedes cada mañana. Rezo para que comiencen a examinar sus prioridades y a poner a Dios en primer lugar y para que cuiden su corazón, la parte más valiosa de cada una. Esta serie sobre prioridades tiene un orden específico, porque creo que una vida ordenada es la clave. No hay nada más importante que nuestra relación con Dios. Esa es sin duda la mayor prioridad. Después viene nuestro corazón, aprender a cuidarlo y abrirlo a la presencia de Dios. Ruego con todo mi ser que puedas reconocer y creer, desde lo más profundo de ti, que Dios se deleita en ti y te ama con una pasión inmensa. No importa lo que hagas, ni que también creas tenerlo todo bajo control, Él te ama incondicionalmente. Deseo de todo corazón que a través de abriendo tu corazón, este mensaje esté resonando profundamente en ti. Es necesario creer que Dios nos ama si de veras le vamos a dar el primer lugar en nuestra vida. Aprender a confiar en Él y no preocuparnos tanto depende de creer en su amor incondicional. Tener un concepto propio sano y cuidar el corazón nacen de la certeza de que Dios te ama apasionadamente. De hecho, esto influye en la siguiente prioridad que abordaremos hoy, nuestro matrimonio. En la lección 14 de la guía de estudio hay un esquema para esta charla. Quizás algunas se pregunten, un momento, ¿por qué el matrimonio es la siguiente prioridad? ¿No deberían ser mis hijos? ¿Acaso no son ellos quienes más me necesitan? Alguien me dijo una vez que cuando tienes un hijo, desde ese día tu corazón empieza a caminar fuera de ti, dentro del cuerpo de otra persona, y de verdad lo entiendo. No obstante, ¿qué sucede cuando basamos nuestra identidad en la maternidad? ¿Y cuando priorizamos a los hijos sobre nuestros esposos? Quizá por un tiempo todo parezca estar bien, pero luego llega el arrepentimiento. Sé que hablar del matrimonio puede tocar una fibra sensible en nosotras, porque a menudo esta es el área de la vida en la que hemos experimentado más decepciones y dificultades. Por eso es allí donde más necesitamos redención y esperanza. Y tengo una buena noticia. Dios es experto en nuevos comienzos. Anhela tomarnos tal como estamos y soplar nueva vida a nuestras circunstancias. No importa de dónde venimos, ni nuestro pasado. A partir de hoy, Él puede transformar nuestras vidas. Me gusta el versículo de Isaías capítulo 43, versículo 19, que dice así: Pues bien, he aquí que yo lo renuevo. Ya está en marcha. ¿No lo reconocen? Sí, pongo en el desierto un camino, ríos en el páramo. Dios puede volver perfecto lo imperfecto. No importa lo que te haya ocurrido ni lo que estés viviendo hoy, en Dios siempre encontrarás esperanza. Aún las áreas más complejas, incluido el matrimonio, pueden ser redimidas. Recuerdo bien un hermoso día de verano de 1991 en Minneapolis, Minnesota. Mi novio había volado desde Inglaterra y de camino a casa desde el aeropuerto fuimos a misa juntos. La homilía fue sobre el matrimonio, lo que me resultó interesante, pero pareció afectar de forma extraña a mi novio, Leo, quien estaba inquieto y no dejaba de mirarme. Más tarde comprendí el porqué, ya que después de la misa me pidió que fuéramos adelante a rezar. Y mientras estaba arrodillada a su lado, tomó mi mano y me dijo: «Sí, prometo hacerte feliz por el resto de tu vida. ¿Te casarías conmigo?» ¿Cómo negarme a una propuesta como esa? Ojalá hubiera podido grabar sus palabras, porque el trato era que, si decía que sí, él me haría feliz para siempre, así que nadie puede culparme por haberme casado con esa expectativa. Justo después de la luna de miel, nos mudamos a Alemania, y al poco tiempo me enteré de que estaba embarazada de nuestra primera hija, Amy. Me sentía descompuesta y sola. No hablaba alemán, no tenía amigos, y Leo viajaba 5 días a la semana. No pasó mucho tiempo antes de que sentara a Leo y le dijera que había un problema con nuestro trato, porque no era feliz. Y cuando terminé, quedé esperando su respuesta. A pesar de lo que había dicho al proponerme matrimonio, no tenía intención de asumir la responsabilidad de mi felicidad personal, y eso no fue nada alentador para mí. A pesar de lo que había dicho al proponerme matrimonio, no tenía intención de asumir la responsabilidad de mi felicidad personal, y eso no fue nada alentador para mí. Me había casado con muchas expectativas, e incluso había dejado atrás a mi familia, mis amigos, mi iglesia y mi país cuando me casé. Y eso creó un gran vacío que yo esperaba que Leo llenara. Deseaba que se sintiera agradecido por cómo me había adaptado.
Aunque el hecho de que Leo ni siquiera intentara llenar ese vacío me resultó muy doloroso. En realidad, nos ahorró a ambos mucho sufrimiento, porque si hubiera intentado llenarlo, estoy segura de que igualmente habría fracasado. Yo necesitaba aprender que el vacío en mi vida solo podía ser colmado por una relación con Jesucristo. Ni un hombre ni otra persona podrían satisfacerme. Ruth Bell Graham, ya fallecida, lo explica muy bien. Es una mujer ilusa la que espera que su esposo sea para ella lo que solo Jesucristo puede ser, siempre dispuesto a perdonar, totalmente comprensivo, infinitamente paciente, invariablemente tierno y amoroso, infalible en todo, anticipándose a cada necesidad y proveyendo más que suficiente. Tales expectativas imponen al hombre una carga imposible. Ahora bien, esto no significa que nuestras relaciones, sobre todo con nuestros esposos, no nos afecten profundamente, porque sí lo hacen. Sin embargo, incluso la mejor relación con un hombre casi perfecto nunca llenará el vacío que sientes. Fuimos creadas con un vacío a la medida de Dios que solo Él puede llenar. San Agustín expresó con sabiduría: nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, ¿qué significa tener una relación con Jesucristo? No se trata de asistir religiosamente a la iglesia. No es lo mismo que obedecer los 10 mandamientos. Ni siquiera es lo mismo que ser una buena persona. Creo que resulta muy útil pensar en una relación personal con Cristo tal como lo haríamos con una amistad terrenal. Lo primero en la amistad es conocerse mutuamente, y luego ésta crece y se fortalece a medida que se pasa tiempo juntos. Una amistad especial se define por las horas de conversaciones honestas y por las experiencias y los recuerdos que creamos juntos. Cuando decidimos mantener una relación personal o una amistad íntima con Cristo, podemos sentir cierta vacilación. Él puede parecernos un ser desconocido. No lo conocemos como conocemos a nuestros mejores amigos en la tierra. No obstante, si nos dedicamos a conocerlo y luego pasamos tiempo con Él en oración, se convertirá en el mejor amigo que podríamos tener. Siempre estará con nosotras. Jesús nos promete: no te dejaré ni te abandonaré. Nunca te traicionará. Y te amará por siempre. Él quiere lo mejor para tu vida. No siempre podemos decir lo mismo de los esposos ni de las esposas. Todos conocemos las estadísticas sobre infidelidad y divorcio, y los cristianos tampoco estamos exentos de esas heridas. Estoy segura de que muchas de nosotras aquí hemos vivido la agonía de la traición, la soledad, la ira y el miedo que trae consigo una infidelidad o un divorcio. Por eso, nuestra felicidad y seguridad no pueden depender únicamente de nuestro matrimonio. Tener una relación personal con Cristo es un regalo maravilloso que Dios nos ofrece, pero debemos dar el primer paso hacia la amistad y empezar a conocerlo de verdad. No tiene sentido conocer al Jesús que creaste en tu imaginación. Aún así, eso hacen muchas personas. Algo fundamental que debemos aprender de Jesús es que Él está interesado en restaurar nuestra relación con Dios Padre. Cuando el pecado entró al mundo por medio de Adán y Eva, se dañó la hermosa relación que el ser humano tenía con Dios. La perfecta unidad y amistad que habían experimentado fue destruida, y quedó un abismo entre Dios y el hombre. En su comentario del Evangelio de Juan, San Agustín describe ese abismo de esta manera: es como si viera a uno de lejos la patria separada por la distancia del mar interpuesto. Ve dónde debe ir, pero no tiene con qué vehículo llegar hasta allí. El ser humano podría intentar por sí mismo llegar a Dios y pasar la eternidad con Él mediante las buenas obras, pero ni el más santo puede lograrlo. Dios es perfecto y hasta un pensamiento pecaminoso arruinaría los esfuerzos del hombre por acercarse a Él. Dios sabía esto y también sabía que necesitaríamos ayuda para acercarnos a Él. Como Él es justo, no podía simplemente decir que el pecado no tiene consecuencias. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: pues el salario del pecado es la muerte. La muerte es el castigo por el pecado. Y alguien debía pagar el precio por ese castigo. ¿Quién merece ese castigo? ¿Tú? ¿Yo? Sin embargo, Jesús vino a este mundo para ocupar nuestro lugar.
Cuando lo clavaron en la cruz, cargó con todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Piensa en cómo te sientes cuando has hecho algo malo. Piensa en la culpa, la vergüenza y el miedo. Jesús experimentó todo eso multiplicado aún más por el hecho de que cargó con los pecados de cada persona que ha vivido, vive y vivirá. Segunda de Corintios describe lo que ocurrió. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniéramos a hacer justicia de Dios en él. Ahora bien, si voy a una tienda y le doy al cajero $150 y recibo una tarjeta de regalo por esa misma cantidad, eso sería un intercambio justo. Lo que doy y lo que recibo a cambio tienen el mismo valor. Pero a Jesús le dimos nuestro pecado, y Él nos dio justicia a cambio. Él cargó con el costo del pecado en nuestro lugar. San Agustín explicó que Cristo vino a nuestro rescate y proveyó un madero por el cual la persona puede cruzar el mar. Este madero es la cruz de Cristo. Nadie puede cruzar el mar de la vida si no es mediante la cruz. Solo quien se aferra a ella sin soltarla llegará a su verdadera patria, el cielo. Fue Jesucristo quien reconcilió a la humanidad con Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La vida eterna, la unión con Dios, es un regalo. Si te doy un regalo y lo llevas a casa, lo pones sobre un estante y nunca lo abres, ¿realmente lo has recibido? Claramente no. Creo que muchas de nosotras tenemos este regalo de Dios sobre un estante en casa. Tal vez crecimos en la iglesia, recibimos la primera comunión, la reconciliación y la confirmación, pero jamás tomamos este regalo y lo abrimos de verdad. ¿Qué quiero decir con abrir este regalo? Significa que tomas estas verdades y reconoces que son verdaderas para ti. Merecías la muerte y estabas separada de Dios. Pero Jesús tomó sobre sí tus pecados en la cruz y pagó ese precio por ti. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice: Si decimos, no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. El primer paso consiste en reconocer tu pecado y distanciarte de él. Si nunca lo has hecho, te animo a dar el paso y hacer una confesión general. El punto de partida es reconocer nuestra necesidad de Cristo. Y cuando lo haces, Él extiende sus brazos y espera que lo recibas en tu corazón. Dios anhela habitar allí, en lo más profundo de tu ser. Quiere que comprendas la Eucaristía de esta manera. Él te ama mucho y anhela una intimidad profunda contigo. Quiere llenarte con su Espíritu Santo, quien te colmará de gracia, fortaleza, amor, paciencia, paz y todo aquello que nuestro corazón anhela profundamente. Cuando abrimos el regalo que Dios nos ofrece, encontramos dentro el fruto del Espíritu Santo y con él nos provee lo necesario para vivir conforme a su voluntad. No obstante, reconocer nuestros pecados, pedir su perdón y recibir su gracia es solamente el comienzo. Dios nos pide que entreguemos el control de nuestra vida a Cristo. Nos pide entregar nuestra vida y rendirnos a Él. Esta es una decisión, y debemos elegir. Entregar mi vida a Cristo significa que ya no soy yo quien tiene el control. Ilustraré este punto con el ejemplo de un auto. Puedo conducir por mi vida sentada en el asiento del conductor y decidir el destino y lo que quiero hacer. Incluso puedo invitar a Cristo a sentarse a mi lado. Le hablaría un poco, quizás le pediría ayuda durante el trayecto, pero al final del día, soy yo quien decide. Eso no es entregarte. O bien puedo ceder mi asiento a Cristo, sentarme como acompañante y permitir que Él sea quien conduzca. Por ejemplo, digamos que le hablé groseramente a mi esposo. Si Cristo fuera mi acompañante, podría inclinarse y decir: Lisa, eso fue muy grosero. Debes ir a pedirle perdón a Leo y dirigirte a él de manera respetuosa. Y yo podría volver mi mirada a Cristo y decirle: muchas gracias. Aprecio mucho que compartas ese consejo conmigo. Comprendo lo que quieres decir, pero debes entender que dormí muy mal anoche y estoy de mal humor. Así que hoy simplemente me siento así. O bien,
Puedo ceder mi asiento a Cristo, sentarme como acompañante y hacer lo que Dios ha pedido. Otro ejemplo, la preocupación. Supongamos que mi hija adulta está saliendo con un hombre que no me gusta y me propongo solucionarlo. Si Cristo fuera mi acompañante, me diría, Lisa, no te corresponde solucionarlo. Tu hija ya es adulta. Debes confiar en mí, no puedes controlar esto. Y yo diría, oh, pero sí puedo. No imaginas lo bien que puedo controlar las cosas. O bien podría ceder el asiento del conductor, sentarme como acompañante y dedicar mi tiempo a rezar y confiar en que Dios me guíe. Cuando Cristo ocupa el asiento del conductor, Él decide hacia dónde vamos. No le pido consejo ni ayuda, simplemente hago lo que Él me dice. Eso sí es entregarte. Y es sin duda la decisión más trascendente que podrás tomar en toda tu vida. Es aún más importante que la profesión o el cónyuge que eliges. ¿Ya tomaste esta decisión? ¿Le has confiado a Jesucristo el control de tu vida? ¿Le has entregado tu vida a Él? Cuando lo haces, comienza esta hermosa segunda etapa de la amistad. Caminar juntos por la vida, crear recuerdos y compartir experiencias. Al rezar podemos abrirle nuestro corazón a Cristo, y Él nunca se cansará de escuchar cada pequeño detalle de nuestra vida. Este es también el primer paso hacia un matrimonio transformado por la gracia. ¿Comenzaste tu vida matrimonial con expectativas? ¿Cómo ha sido desde entonces? Imagino que aunque algunas cosas son como esperabas, hay aspectos de tu matrimonio que se han convertido en motivo de desilusión, tristeza o profunda insatisfacción. La lección anterior a esta fue sobre el miedo y la que sigue es sobre el sufrimiento. Esto no es casualidad. Lo cierto es que el matrimonio puede ser muy difícil. Entonces, ¿qué haces con esas expectativas frustradas? Acudes a Cristo, quien ve tus necesidades y deseos. Nada se esconde de su mirada. Dios te ama con un amor eterno e incondicional. Es todopoderoso y obra constantemente en tu vida. Puedes confiar en Él cada anhelo, cada expectativa y toda necesidad que tengas. Quizás no siempre responda como tú deseas, y por eso necesitamos tener fe. Debemos creer que Dios quiere lo mejor para nosotras y que está obrando en nuestra vida, aun cuando no lo veamos. Él ve cada lágrima que derramas y siempre está atento a lo que te sucede. Como bien expresó Mike Mason, una de las formas más profundas en que el Señor nos toca y nos enseña sobre Él mismo y su esencial alteridad es precisamente a través de los límites que ha establecido en nuestras relaciones con los demás. Resulta profundamente frustrante para el hombre que su anhelo de intimidad exceda con creces lo que otras personas pueden ofrecerle. Lo que más nos separa es, ante todo, nuestro pecado. Pero también hay otro factor. En cada uno de nosotros el lugar más santo, más sediento y más vulnerable ha sido creado y reservado únicamente para Dios, de modo que solo Él puede entrar allí. Nadie más puede amarnos como Él lo hace, ni puede ser el tipo de amigo que Él es para nosotros. Nadie será para nosotras la clase de amigo que Jesús es, y nadie será un mayor enemigo nuestro que Satanás. Jesús quiere transformar tu matrimonio. Satanás quiere destruirlo. Quiere acabar con tu matrimonio porque no soporta un matrimonio sano. Él sabe que Dios instituyó el matrimonio como un sacramento y que si vivimos nuestro matrimonio como Dios lo desea, nuestros actos de servicio y sacrificio derramarán más gracia en nuestra vida. El matrimonio debe ser un reflejo para el mundo de cómo Cristo ama a la Iglesia. Lo que menos quiere Satanás es que, gracias a tu matrimonio, otros se sientan alentados por el amor de Cristo y seguros en Él. Por eso se propone destruir tu matrimonio de diversas formas. Voy a destacar dos de ellas. La primera táctica, Satanás buscará tentarte a volverte apática y perezosa, a centrarte solo en ti misma y a limitar tu entrega en el matrimonio a lo que tu esposo esté dando. Te dirá al oído en un susurro, está bien así, es suficiente. Hacer que tu matrimonio crezca requiere mucho esfuerzo.
mejor déjalo como está. Te tentará a conformarte con lo ordinario, cuando podrías vivir lo extraordinario. Tú y tu esposo necesitan que crean en ustedes. Tu esposo necesita al menos a una persona que lo acompañe en la vida y lo ayude a edificarse. Tú eres esa persona. El mundo está lleno de personas que parecen tenerlo todo bajo control, pero por dentro están llenas de inseguridades. Quizás te enamoraste de tu esposo al verlo como un hombre fuerte y seguro, pero con el paso del tiempo, ya casados, conociste al hombre verdadero, distinto a la imagen que habías idealizado. Él te necesita. No existe otra persona en su vida tan capacitada como tú para ser quien lo anime, lo apoye y lo motive a seguir. Mientras que muchas mujeres hallan consuelo y comprensión en sus amigas, la mayoría de los hombres no tienen ese tipo de intimidad emocional con sus amigos. Con frecuencia ese privilegio solo lo tienen sus esposas. ¿Cuántas nos casamos creyendo que nuestro esposo era un gran hombre, pero llevábamos una lista de mejoras, que esperábamos que nuestra compañía diaria inspirara en su vida? ¿Cuántas han podido ver esas mejoras concretarse? En mi experiencia he descubierto que ni regañar, ni sugerir libros, ni compararlo con otros hombres que parecen tenerlo todo resuelto en un área, ha dado resultado alguno. Lo que tuve que hacer fue aceptarlo como era. Peter Foster, piloto de la Fuerza Aérea, sabía el poder que tiene la aceptación de una mujer. El Dr. Paul Brand, cirujano en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, contó la historia de Peter en su libro A su imagen. Peter Foster era piloto de la Real Fuerza Aérea en la Segunda Guerra Mundial, y estos hombres representaban lo mejor de Inglaterra, inteligentes, sanos, valientes y en muchos casos también los más apuestos del país. Cuando se paseaban por las calles de Londres, la gente los trataba como dioses, y las chicas sentían envidia de quienes tenían la suerte de salir con ellos. Pero la escena en Londres no era romántica. Los alemanes atacaban de manera implacable. Bombardearon Londres durante 57 noches seguidas. Los Hurricanes de la Real Fuerza Aérea, que pilotos como Peter Foster volaban, se veían diminutos ante los bombarderos alemanes. Aunque eran ágiles y efectivos, tenían un defecto de diseño. El motor estaba montado apenas a un pie frente a la cabina y las líneas de combustible corrían a los lados de la cabina hasta el motor. Si el avión recibía un impacto directo, la cabina se convertía en un infierno de llamas. El piloto podía eyectarse, pero en los pocos segundos que tardaba en encontrar la palanca, el calor derretiría cada rasgo de su rostro. Los héroes de la Real Fuerza Aérea que sobrevivían necesitaban entre 20 y 40 cirugías plásticas reconstructivas. Aunque los cirujanos plásticos hacían milagros, lo que quedaba del rostro era básicamente una cicatriz. Peter Foster fue uno de esos pilotos derribados. Tras muchas cirugías, el aspecto de su rostro era indescriptible. El espejo donde se miraba a diario no podía mentir. A medida que se acercaba el día en que finalmente sería dado de alta del hospital, Peter se sentía cada vez más ansioso por cómo lo recibirían sus amigos y su familia. Muchos de los aviadores con heridas similares habían regresado a casa solo para enfrentar el rechazo de sus esposas y novias. Algunas mujeres se divorciaron de sus esposos ya que no lograban aceptar su nuevo aspecto físico. Otros hombres se aislaron y evitaron salir de su casa. En cambio, hubo otro grupo que regresó a hogares donde sus familias los aceptaron y valoraron, sin fijarse en cómo se veían por fuera. Muchos llegaron a ser ejecutivos y profesionales, líderes en sus comunidades. Peter Foster pertenecía al segundo grupo. Su novia le aseguró que nada había cambiado, salvo unos pocos milímetros de grosor en la piel. Le recordó que lo amaba a él, no a la piel de su rostro. Se casaron poco antes de que Peter recibiera el alta. Él la describe así: ella se volvió mi espejo. Me dio una nueva imagen de mí mismo. Aunque a veces no me sienta bien cuando la veo, me sonríe con amor y calidez. Y eso me hace sentir que estoy bien, expresa con confianza. La segunda táctica: Satanás te analizará e identificará tus áreas de debilidad. ¿Recuerdas cuando hablamos de la raíz de nuestro pecado en la primera sesión? Él discernirá si te tienta más la sensualidad, el deseo de comodidad y placer,
La vanidad, cómo te perciben los demás, o el orgullo, buscar seguridad en ti misma. Quizás ahora mismo te esté tentando en una de esas áreas. Hará todo lo que esté a su alcance para destruir tu matrimonio, tentándote a ceder ante esos pecados. Veamos cómo cada uno puede dañar un buen matrimonio, empezando por la sensualidad. Tomemos un ejemplo de la familia Brenning-Mayer. Estoy terminando de lavar los platos de la cena y Leo se acomoda en el sillón. Aunque Leo ayudó a acostar a los niños, si hacemos las cuentas, esta noche realmente tengo más puntos a mi favor. La verdad es que mi día ha sido mucho más exigente. Estoy muy segura de que Leo ha pasado más tiempo sentado que yo, y además, creo que su sueño de anoche fue más reparador y profundo que el mío. Mi lista de tareas pendientes fue más larga, y sin duda, para él fue más fácil pasar el día con adultos que para mí estar con niños pequeños. Aunque sé que lo que más desea ahora es una taza de té caliente, honestamente, lo último que tengo ganas de hacer es preparársela. Puedo servir a Leo y demostrarle mi amor, pero Satanás me tienta a ceder ante el pecado de la sensualidad, a anteponer mi búsqueda de comodidad y placer por encima de mi voluntad de amarlo incondicionalmente. ¿Y qué hay de la vanidad? Luchamos contra la vanidad cuando nos importa más cómo nos perciben los demás que hacer lo correcto. Si juntas a un grupo de mujeres, no suele pasar mucho tiempo antes de que alguien empiece a quejarse de su esposo. La historia de una supera la de la otra y pronto comienza una buena sesión de chismes. A menudo olvidamos que somos guardianas de la reputación de nuestros maridos. De hecho, cómo nos expresamos sobre nuestro esposo influye en cómo lo ven los demás. Ahora bien, sé que a tus amigas les puede incomodar si te niegas a chismear o hablar mal de tu esposo. Pero si logras resistir esa tentación, estarás fortaleciendo tu carácter frente a la vanidad y protegiendo tu matrimonio. Satanás nos seduce con la vanidad cuando empezamos a preocuparnos por cómo nos percibirán si nos sometemos a nuestros esposos. Nuestra cultura celebra a la mujer que defiende sus derechos, que hace lo que quiere y que no permite que un hombre la tenga bajo su control. A su vez, en muchos círculos, se menosprecia a la mujer que permite que su esposo lidere en el hogar. Sin embargo, cuando no mostramos respeto a nuestros esposos y socavamos su liderazgo en casa, estamos minando su masculinidad. Les estamos comunicando que no son suficientes, que no los respetamos ni confiamos en ellos, y esto es devastador para el ego de un hombre. ¿Cuáles son tus ideas acerca de servir a tu esposo? ¿Temes que al servir a tu esposo otros piensen que eres sumisa o que no tienes carácter? Si dejamos que esa inquietud nos impida servir a nuestros esposos, estamos cediendo ante la vanidad. No debemos servirles porque los hombres sean superiores a las mujeres. Dios nos llama a servirles porque como creyentes debemos servir a los demás. Fuimos llamadas a imitar a Jesús y ser siervas como Él lo fue. En Mateo capítulo 20, versículos 26 al 28, Jesús dijo: El que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 3, San Pablo continuó con esta enseñanza al escribir: No haga nada por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo. El matrimonio es uno de los ámbitos donde Dios desea que renunciemos a nuestros deseos y necesidades por el bien de otra persona. Puede que estés pensando, pero mi esposo no merece que yo le sirva. Efesios capítulo 6, versículo 7 nos enseña cómo servir, de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Si tienes dificultades con esto, recuerda que vives para agradar solo a uno. ¿A quién me refiero? A Dios. Por eso vive como si su aprobación fuera lo único que importara, porque así es. Hay una diferencia entre ser una sierva y simplemente servir. Cuando sirvo, elijo un momento determinado para realizar una tarea específica, y yo tengo el control. Mañana puede que sirva o no, dependerá de las circunstancias. En cambio, una sierva está disponible siempre que el amo llama ahí para lo que él necesite.
En Mateo capítulo 20, versículo 26, Jesús dice, «El que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor». ¿Y quién es nuestro amo? Nuestro amo es Dios. Él nos llama a estar siempre listas cuando lo requiera, para lo que necesite de nosotras. Por eso Satanás nos tienta con el pecado del orgullo. Cuando sentimos la necesidad de tener la razón, estamos batallando con ese orgullo. Personalmente, puedo enfrentar esta lucha de muchas maneras distintas. Sé cómo cargar el lavavajillas correctamente, sé cómo se debe tender una cama, y definitivamente sé cómo preparar a mis hijos antes de salir. Entonces, si Leo intenta hacer algo de esto, necesito darle instrucciones y corregirlo. Y sé que esto le trae a la memoria a alguien que conoce muy bien, su madre. Ahora, Leo ama a su madre, pero no se siente atraído por ella. Y a veces pierdo de vista que es más importante mostrar un corazón agradecido que lograr que las cosas se hagan tal como a mí me gusta. Es difícil soltar la necesidad de tener la razón en las cosas pequeñas, pero si no aprendemos a hacerlo, será mucho más difícil con las decisiones grandes. Jamás sentí tanta necesidad de querer controlar todo como cuando William, nuestro hijo, se lesionó la pierna en México a los 3 años. Estaba mirando el partido de fútbol de su hermano junto a Leo, mientras jugaba en uno de los arcos. De repente tropezó, el poste se vino abajo y William se fracturó el fémur. Cuando recibí la noticia, corrí al hospital, justo a tiempo para que me dijeran que William entraría a cirugía bajo anestesia general. En ese momento, perdí completamente el control, pues no confiaba en el sistema médico de allí y nadie me había explicado con claridad lo que ocurría. Leo intentó calmarme, pero siendo sincera, eso solo me enfureció más. No encontraba otra forma de arreglar la situación, así que William terminó entrando a cirugía. Cuando salió, tenía un yeso desde la cintura hasta el tobillo. Pero lamentablemente algo salió mal y la pierna no sanó correctamente. William necesitó otra cirugía. Fue entonces cuando mis padres investigaron un poco y dieron con el mejor cirujano ortopédico pediátrico en el área de Washington, D.C., quien aceptó atender a William. Dijo que el tiempo era crucial y le preocupaba que, si el médico en México había cometido un error que afectara a la placa de crecimiento, una pierna podría quedar más larga que la otra. Además, mi papá tenía un amigo que piloteaba aviones para trasladar misioneros desde otros países a Estados Unidos por motivos médicos, y él estaba dispuesto a venir por William. Yo no tenía dudas de que esta era la mejor solución. Estaba dispuesto a venir, pero debíamos decidir pronto para que pudiera organizarlo. Leo sentía que debíamos confiar en el sistema mexicano y quedarnos. Nunca habíamos discutido tanto como aquella noche. Grité, lo amenacé y utilicé todos los recursos que se me ocurrieron en ese momento, pero Leo se mantuvo firme. En un ataque de furia, tomé mi celular y salí del hospital. Me senté afuera y llamé a una amiga querida, y le conté con detalle toda la situación. «¿Qué hago?», le pregunté. «Ya sabes qué hacer», me respondió. «No lo sé», dije irritada. «Por eso te llamé». Ella me dijo, «Debes regresar al hospital y permitir que tome la decisión. Sé que lo que planteas es algo lógico, pero no puedes sacar a William del país sin la autorización de Leo. Alguno tiene que ceder». A William le hace mucho más daño escucharte gritar que simplemente dejar que Leo tome la decisión. Déjalo decidir. Esto hará maravillas por tu matrimonio. Debes confiar en Dios y dejar que Él haga la obra. Verás, ella era una amiga del alma y conocía los deseos de mi corazón. Sabía que durante casi 10 años había estado rezando para que el corazón de Leo se encendiera con amor por Cristo. Rezaba para que en lugar de generar tensiones cada vez que habláramos de temas espirituales, surgiera unidad y verdadera fortaleza. Me costó cada fibra de mi ser, pero regresé a la habitación del hospital y, a regañadientes, le dije, «Decide tú». Incrédulo, Leo me miró fijamente y dijo, «No te creo». Yo le contesté, «Ahora es lo mejor que puedo hacer. He decidido dejar que tú tomes las decisiones y dirijas. Y le pido a Dios que se encargue de mis emociones y que ellas se ajusten en consecuencia». Algo se quebrantó en Leo. Y por primera vez en nuestro matrimonio, me pidió que buscara la Biblia para que juntos leyéramos sobre cómo recibir sabiduría de Dios. Luego rezamos juntos. Pude oír cómo pedía a Dios en voz alta que lo ayudara a tomar la decisión correcta. Y solo una mujer que ha esperado 10 años por un momento así
puede apreciar cuán valioso fue. Finalmente, Leo decidió que nos quedáramos. William fue sometido a otra cirugía. Quisiera decir que esta vez funcionó, pero en realidad fue peor. Durante semanas, William permaneció en tracción, sin poder moverse, recibiendo cuidado continuo y durmiendo junto a nosotros en nuestra habitación. Al final lo llevamos en avión a Estados Unidos. Pero tomamos la decisión en acuerdo y en paz. Cuando por fin llegamos a Estados Unidos, el doctor revisó las radiografías de William y nos dijo: podrían haberse ahorrado mucho dinero y problemas si me hubieran mostrado estas radiografías primero. Su hijo está bien. Dios cuidó la pierna de William en todo momento. No necesitaba angustiarme. Pero Dios habría seguido en control incluso si la pierna de William nunca se hubiera sanado. Él ve el panorama completo. Yo no. La pregunta es, ¿confías lo suficiente en Dios para rendirte? ¿Es Dios lo bastante grande para guiarte siempre? ¿Crees que Él puede cuidarte a ti y a tus hijos en cualquier circunstancia? ¿Y tienes suficiente fe como para confiarle tu matrimonio? ¿Estás dispuesta a confiar en Dios para que haga de tu matrimonio un reflejo de cómo Cristo ama a la Iglesia? ¿Estás lista para darle a Cristo ese espacio íntimo en tu corazón, para que lo llene de su gracia y para que esa gracia se derrame sobre tu matrimonio? Dile que sea Cristo y su gracia transformará por completo tu matrimonio. ¿Me permites rezar contigo? Amado Señor, el matrimonio puede ser difícil. Y eso se debe en gran medida a que llegamos al matrimonio esperando que la otra persona sea para nosotras lo que solo tú puedes ser. Te ruego que nuestro concepto de quién eres tú crezca, que nuestra confianza en ti aumente, que acudamos a ti y que entres en esos lugares sin esperanza de nuestro corazón, donde creemos que nunca nada cambiará, y que infundas vida nueva, llena de esperanza y renovación. Clamo por un derramamiento sobreabundante de tu gracia en nuestros matrimonios, y que el mundo pueda ver algo realmente diferente gracias a nuestra predisposición a servir, a sacrificarnos y amar, no solo en los momentos fáciles, sino también en los difíciles y desafiantes. Amén.